Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Aquí con otra miniserie y esta se va a tratar de reencarnaciones famosas. Traemos unos casos muy interesantes de reencarnaciones. Em, entonces, vamos a empezar y por favor quiero que nos platiques y nos des un poquito la introducción de lo que es la rueda del samsara. Hola, Adri, claro que sí. Y como dice Adri, esto es producción y creación de Adri, estas miniseries que han visto ahora. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la rueda del samsara, la rueda de la reencarnación o el atrapamiento, porque realmente así es. Ujú. Y esto es cuando nosotros vinimos a la Tierra, puede ser en conciencia o no, es ¿O decir, que te no? hayan traído o que tú hayas venido por hacer un servicio o por explorar o lo que fueres a hacer. Llega un momento en que cuando fue la noche galáctica, que algunos le llaman, o cuando fue el atrapamiento, que estos seres reptiloides vieron que la Tierra era muy preciosa porque era nueva, tenía muchas cualidades muy buenas y el cuerpo humano también tenía emanaciones lindas y fuertes, entonces vinieron y se puso en cuarentena la Tierra junto con todos los que nos quedamos adentro. ¿Y qué pasó? Pues ellos se aprovecharon también y nosotros desencarnábamos en alguna vida y nunca era suficiente. Siempre te decían, ya sea por las creencias que empezabas a tener de que si venía el angelito, la virgencita o de donde estuvieras, Alá, Jehová, Ujú. Buda, lo que sea, y bien, venían por ti y te decían, híjole, no, pues no terminaste porque esta vez te portaste mal y vas de regreso. Y no terminaste porque te portaste mal y vas de regreso. Entonces te forzaban a encarnar nuevamente con ciertas características, principalmente de dolencias o de carencias. Y esto pues seguía alimentando y sigue alimentando a estas entidades o a estos seres realmente. Ujú. Y pues eso sería en resumen como la rueda del samsara, que ahora nosotros, haciendo estos trabajos que hacemos y muchas otras personas, estamos viendo que puedes tú elegir encarnar o no en la tierra nuevamente, en libertad, pero es para salirnos de este atrapamiento. Pero esa es la rueda del samsara o la rueda de la encarnación. Así es. Muchas gracias, Nancy, por esta explicación, que la verdad creo que quedó muy clara y abarcó en poquito tiempo en general lo que es. Y pues vámonos con la primera historia. Y esta, bueno, es la historia de un chico que se llama Cameron. Es un chico escocés que vive en Glasgow con su mamá y tiene otro hermanito y el niño tiene aproximadamente unos 4 años y él empieza a decir que él tiene otra mamá, que él tiene otra familia, que él iba de vacaciones a una isla donde solo podían llegar en aeronave y que tenía un perro de esta raza Border Collie, no sé si la ubicas Nancy, estos perros como ovejeros. Bueno, tenía un perro y que le gustaba salir y que estaba el mar y que estaba la playa y que él, y luego le decía a la mamá, es que mi otra casa era más grande y yo tenía a mi papá y tenía a mi mamá y tenía más hermanos y jugábamos. Entonces a la señora se le empezó a hacer como muy extraña esta parte, ¿no? Entonces el niño empezaba a dar más detalles de su vida anterior. Entonces la mamá contacta a un doctor que es el doctor Jim Tucker. Okay. Este doctor ha hecho muchísimos casos, ha estudiado muchísimos casos en niños sobre la reencarnación. Eh, ¿Y por qué en niños? Porque él dice que ellos tienen la conciencia más abierta y más despierta y no son manipulables como un adulto que, bueno, ya puede contar una historia y obviamente después de cierta edad se dice que después de los 6 años, entre 6 y 8 años, pues ya se te pone este velo y ya no recuerdas tus vidas anteriores. Entonces, por eso el doctor Jim Tucker hace estos estudios en niños. La cosa es que ya lo contacta y lo empieza a estudiar y todo, y pues sí, se da cuenta que efectivamente el niño no está mintiendo, que él tiene recuerdos de una vida anterior. Entonces, le dice a la mamá que por qué no van a esta isla que está cerca de Glasgow
a ver qué es lo que investigan. Entonces, él dice que su papá era Robinson, entonces era la familia Robinson con la que vivía antes. Entonces llegan a esta isla y efectivamente solo pueden acceder a esta isla como en una avioneta. No hay ningún otro transporte, no hay barco, no hay nada. Entonces, total, llegan en avioneta a esta isla y ya llegan a preguntar y todo y se acercan a un historiador de la isla y le preguntan que si conocía o conoce alguna familia en la isla que se llame Robinson y él le dice que no conoce a ninguna familia. Esta isla está cerca de Edimburgo. Okay. De Edimburgo, Escocia, y ellos vivían en Glasgow. Entonces él le dice que no. Entonces, bueno, ellos ya, el historiador y la mamá se regresan al hotel así como decepcionados, como diciendo, bueno, a lo mejor sí fue fantasía y todo. En la noche les llama el historiador y les dice, ¿saben qué? Sí hubo una familia Robertson, en esta isla, pero no vivían, solo venían de vacaciones, por eso no los tenemos registrados, porque era una isla muy pequeña donde vivía poca gente. Entonces se le dice, no, pues sí había una familia y mañana los puedo llevar a la casa que era de ellos y su casa de vacaciones. Entonces, pues la mamá y el doctor aceptan y ya le dicen al niño, pero no le dicen a dónde van a ir. Nada más le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a llevar a la playa y vamos a visitar y todo. Entonces llegan y desde que llegan el niño ubica la casa y entra, pero esto fue como en el año, como en los 60s. Y este niño más o menos este caso fue conocido en el 2006, entonces ya habían ocurrido muchísimos años. Entonces llegan a la casa y el niño sí empieza a identificar la casa. Dice, es que esta es mi casa. Aquí tenía yo esto y aquí jugaba y aquí falleció mi papá porque no se fijó cuando cruzó la calle. Entonces el papá fallece pues porque un carro pasa sobre él. Y entonces pues el niño se pone muy triste porque él entró a la casa ilusionado pensando que iba a encontrar a su mamá. Claro. Y ya después sigue recorriendo la casa y todo, y ya después le pregunta a su mamá si está triste. Dice, sí, al principio me puse triste, pero yo creo que si yo regresé, ellos también van a regresar en otras familias. Claro. Y entonces, bueno, ya regresan y todo. Y al cabo de algunos meses, este historiador de la isla se pone en contacto con el doctor Jim Tucker y encuentran a una familiar de él, de la familia Robinson, se llama Lilia Robertson y es como prima lejana de él. Y entonces se contactan con ella y todo y les enseña fotos de la familia. Efectivamente, la casa, el perro, la mamá y todo, y pues sí, esa era mi familia. Y ya después, dime. ¿Y no saben cómo falleció él? ¿El niño? No, él no recuerda no dicen. Cómo. Ajá. No, ahí no dicen y el niño no recuerda cómo fue pero fallece pequeño. O sea, Exactamente, por eso pregunto, porque él, por lo que platican, se uh-huh, acuerda de cosas de niño. de Entonces, niño porque él fallece como claro, a la edad más o menos que se empieza a acordar de que tuvo otra vida, efectivamente. Entonces, ya bueno, se estudió el caso y todo, creían en el niño y todo, y después de 2 años más o menos, el doctor Jim Tucker regresa otra vez para hablar con ellos, para hablar con Cameron y todo, pero Cameron ya no recordaba. Él ya empezó a crecer y todo, y dejó de recordar su vida pasada. Wow. Entonces es este famoso velo, ¿no? Del que siempre hablamos, del que siempre te ponen, que cuando estás chiquito, bueno, puedes creer, recordar en otras vidas y todo, y ya después vas creciendo y se te va olvidando todo. Pero y también las creencias de la familia. Claro. Claro, todas estas cosas, pero este fue un caso muy famoso en Escocia. Bueno, Brian Weiss dice que cuando tengas niños pequeños, les preguntes, ¿recuerdas cuando eras adulto? Y que los niños te dicen que sí, y te empiezan a platicar qué fue. ¿Qué fue? Claro. Sí, porque ellos recuerdan perfectamente. Sí. Ay, súper, Adri. Gracias a este caso de Cameron. Sí, Cameron,
un niño escocés, muy interesante. Si quieren, bueno, busquen en internet y está obviamente mucho más extensa la historia. Y coméntenos casos de reencarnaciones o si ustedes o tuvieron algún familiar o algún hijo que recordara algo de una vida pasada. Súper. Gracias, Gracias. Adri. Bye. Bye.